Hola, soy Juan Soto Figueroa, profesor de educación matemática y prontamente magíster en educación superior. Ante todo, dar las gracias a los organizadores de este congreso que permiten compartir conocimiento e ideas a través de esta instancia. Esta ponencia va a ser una reflexión que conjuga al menos tres elementos, lo que son las habilidades del pensamiento científico, el uso de las TIC y la metodología activo-participativa, todo esto en el contexto de la educación a distancia. Los desafíos de la educación del siglo XXI. Partamos por las nuevas tecnologías. En principio, la manera en la que se transmite la información, la enseñanza, es a partir de la vía oral, lo cual evoluciona con la invención de la escritura y con lo que puede redactarse tanto textos, conocimientos, vivencias y pasarlo a las futuras generaciones con una exactitud poco mayor. Y ya adentrándose más en la tecnología moderna, se puede hablar del broadcasting, que consiste en la grabación de clases que luego transcurren a distancia y que el estudiante puede reproducir en algún dispositivo. Y en este contexto de pandemia actualmente se ha utilizado fuertemente el uso de enseñanza asistida por computadores. Esta tendencia ya venía desde mucho antes, ingresando a las aulas computadores, tablets, que permitían al estudiante tener una experiencia de aprendizaje de manera virtual. Y que esta metodología de enseñanza se ha hecho mucho más necesaria en este contexto donde los colegios han tenido que permanecer cerrados y sin embargo se ha tenido que seguir educando a los chicos, los estudiantes, a través de los ordenadores, tablets y celulares. Ese es el contexto en el que se desarrolla principalmente la educación y las tecnologías, cómo han avanzado desde la transmisión del lenguaje oral hasta ahora traspasar concretamente la tecnología del computador, internet y todo el equipo multimedia que permite desarrollar experiencias de aprendizaje diferentes en los estudiantes. Por lo tanto, pasamos de una biblioteca que es más parecida a un dispositivo digital donde caben una inmensidad de libros, superando al paradigma anterior en el que el libro es de papel y que nuevo el estudiante tiene que ir físicamente a poder obtener este libro. La desventaja del método tradicional es que siempre se está sujeto a un número de copias limitadas, al espacio físico, a la disponibilidad del producto, mientras que con los dispositivos digitales el estudiante tiene acceso a distintos textos, a distintas fuentes en paralelo y casi de manera ilimitada. Esto va de la mano con lo que llamamos la democratización del acceso a la educación, que consiste es dar la oportunidad de acceso, de enseñanza, especialmente en el nivel de educación superior, a estudiantes que tradicionalmente o históricamente no podían acceder. ¿Cómo se ha hecho esto? Primero, ampliando la cobertura educativa. Recordemos que en Chile la primera universidad se crea en el año 1842, la que es la Real Universidad de San Felipe, cuyo rector fue el mismo Andrés Bello. A ella después se le suma, pocos años después, la Pontificia Universidad Católica, bajo el mandato del arzobispo de Santiago, Mariano Casanova. En la actualidad, en Chile, existen 61 universidades que otorgan títulos profesionales. Por lo tanto, la política educativa ha sido ampliar la cobertura, dando más oportunidades a estudiantes que se encuentran distantes de las locaciones
de las universidades y así acercándose al estudiante con nuevas oportunidades académicas y por lo tanto laborales. Pero para poder tener acceso a la educación, también se creó un sistema de financiamiento que ha transitado desde distintas formas de becas hasta créditos. Actualmente, en Chile, muchos estudiantes tienen la opción de optar a la gratuidad si cumplen los estándares socioeconómicos y académicos, o bien financiar su enseñanza tanto en instituciones privadas como públicas a través de créditos. Y esta democratización, esta apertura de las aulas tanto de nivel básico, medio y especialmente superior, nos configura un perfil de estudiante distinto. Tradicionalmente, en las aulas de educación superior era muy frecuente un tipo de estudiante que tenía primero un perfil académico de un estudiante comprometido con su aprendizaje, que ya venía con un gran capital cultural sobre sí, interesado por los estudios. Como se dijo, el capital cultural le da una más amplia gama de bagaje de conocimientos y que generalmente es autodidacta e investigador, se centra en sus estudios. Por otra parte, claro, las debilidades de este tipo de estudiante, que su clase favorita es la clase expositiva, es la que le suele acomodar más y tiende muchísimo a la teorización por sobre la aplicación del conocimiento en contexto real. Ahora, el perfil del estudiante actual, hay una diversidad de estilos de aprendizaje, de estudiantes que ingresan a las aulas. Por lo tanto, el abanico de habilidades, conocimientos, capitales culturales es mucho mayor. Este tipo de estudiante representa un gran desafío para la labor docente. No obstante, si bien tiene algunas debilidades, como que no posee naturalmente una curiosidad de tipo académica, o que presenta menos compromiso quizás con el mundo de la academia. Tiene pocas preguntas que realizar en clase, o se centra en el uso de la memoria por sobre los procesos cognitivos superiores. Generalmente este tipo de estudiantes va a la universidad por sacar un título, quizás ser el primer profesional de su familia. En consecuencia, una de las herramientas que usa fundamentalmente es la memorización, que ese es un punto a trabajar luego con las metodologías activo-participativas. Pero sus fortalezas son las siguientes. Tiene mayor respuesta al aprendizaje basado en problemas. Está orientado a la aplicación de los contenidos más que a la teorización. Si bien a este estudiante le desagrada la teoría o mucha teorización, es más bien de conocimientos prácticos aplicados, donde resuelve problemas, donde hace una red de contactos que le permite interactuar en el mundo real. Y tiene compromiso, como ya se dijo antes, probablemente estos estudiantes son el primer profesional de su familia, por insertarse al mercado laboral. Y en consecuencia hacen mayor cantidad de redes. Pero dentro de la estructura tradicional de clases, estos estudiantes no se acomodan bien, lo que representa un gran desafío para los docentes de una academia o de un estilo de enseñanza mucho más tradicionalista, enfocado en la exposición y en los contenidos, más que en la aplicación, en la resolución de problemas, y poner al estudiante como centro y protagonista de su aprendizaje. Entonces aquí aparece un recurso tecnológico, las TIC, que son la tecnología de información y las comunicaciones, que ya desde en Chile se están aplicando desde hace varias décadas atrás, aproximadamente desde los años 90, con la primera inserción de computadores
en las salas de educación básica, primaria, educación media y luego, evidentemente, en la universidad. Estas TIC se han utilizado para distintos fines y basándose también en distintas metodologías. Las habilidades TIC propiamente tal, el Mineduc, el Ministerio de Educación de Chile, la define como la capacidad de resolver problemas de información, comunicación, conocimiento, así como dilemas legales, sociales y éticos en ambiente digital. ¿Qué quiere decir eso? Y si nos fijamos en la definición, es una capacidad, por lo tanto, inherentemente cada persona la tiene. Por otra parte, habla de la resolución de problemas basándose en información, pudiendo comunicar conocimientos, pudiendo establecer una línea en la que presenta tanto la ética, el contexto social y los dilemas legales que el desarrollo le pueda presentar. Entonces, el mismo Mineduc, Ministerio de Educación de Chile, establece las dimensiones donde se desarrollan las habilidades TIC. La primera es información como fuente y como producto. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el estudiante pueda investigar y encontrar distintas fuentes de información, poderlas comparar y también producir su propia información, su propio aporte derivado de esta investigación. Luego sigue la comunicación efectiva y la colaboración, establecimiento de redes. Y si nosotros nos recordamos el perfil de estudiantes que actualmente se tiende a atender en las salas o en las aulas de clase de educación superior, responde a un estudiante que, si bien no está principalmente centrado en los estudios, sí es muy hábil en establecer redes y redes de contacto. Por lo tanto, puede comunicarse de una manera más eficiente, más efectiva, y en él naturalmente surge la red de cooperación. Por otra parte, está la convivencia digital, que la convivencia digital podemos separarla en dos grandes ámbitos, o en dos grandes subdimensiones, que es la ética y el autocuidado, y la relación que tienen las TIC con la sociedad. Y finalmente está la dimensión tecnológica, que quiere decir los conocimientos relacionados con las TIC, saber del uso de computadores, de medios de comunicación, así como también operar las TIC y usarlas. Vale decir, cómo las personas, el estudiante se relaciona y el docente también se relacionan con las nuevas tecnologías de la información. El otro pilar que se centra esta reflexión son las metodologías activas participativas, que López las define como un proceso interactivo basado en la comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante y estudiante-material didáctico, y además de estudiante medio, que potencia la implicación responsable de este último y conlleva la satisfacción y enriquecimiento de los docentes y estudiantes. Si nos fijamos en la definición, básicamente las metodologías activas participativas ponen al estudiante en contexto y forman interacciones multidireccionadas en las cuales se debe poner en juego tanto el conocimiento técnico o teórico, el conocimiento práctico y las relaciones interpersonales que se establezcan entre los propios estudiantes y el profesor con sus estudiantes. Por lo tanto, una metodología activo-participativa lo que favorece es la inserción del estudiante en un contexto un poco más real, donde no solamente se pone de manifiesto o en juego la capacidad que tiene de memorizar conocimientos, la capacidad que tiene para almacenar información o para teorizar, sino que también aquí se desglosan tres formas del saber. El saber como conocimiento, el saber hacer como ese conocimiento aplicado
y el saber ser, es decir, cómo me inserto en la sociedad, cómo convivo y cómo aporto a ella, y cómo ella me aporta a mí también. Las metodologías activo-participativas se subdividen en una serie de actividades, métodos de aprendizaje. Entre ellos encontramos al aprendizaje basado en proyectos, que básicamente lo que se intenta es llevar a la construcción de un proyecto final a un grupo de estudiantes. El trabajo en grupo es súper importante en estas metodologías activo-participativas. De hecho, las metodologías activo-participativas son contrarias a el trabajo individual. Luego viene el método de caso, donde se analiza, se estudian casos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, que aquí tiene un símil con el basado en proyectos, pero que principalmente es la resolución de un problema, encontrar una solución a una necesidad o algún problema determinado. La simulación de ambientes reales y el contrato de aprendizaje. Básicamente ahí tenemos una gama de metodologías activo-participativas. Bien, y como se ha señalado, las metodologías activo-participativas son contrarias a cualquier tipo de trabajo individual. Se centran en la colaboración, en el trabajo en equipo, favoreciendo los liderazgos y el compromiso. Y aquí es la gran pregunta. Es difícil ya llevar estas metodologías en un terreno real, en un campo donde la interacción humana es natural, está cara a cara. La pregunta es cómo hacerlo en entornos virtuales, donde se trabaja a distancia, cómo establezco las habilidades de liderazgo, de comunicación, de colaboración en entornos virtuales. ¿Cómo desarrollo las tres dimensiones del saber, el saber ser y el saber hacer en un entorno virtual de aprendizaje a distancia, contexto en el cual nos ha puesto la actual pandemia? Todavía no hay una respuesta certera a esta problemática. Lo más probable, y de hecho las herramientas que con mayor facilidad se han desarrollado, son plataformas en las que el estudiante puede realizar ciertas actividades con la cual se interactúa no muchas veces con otro compañero, sino con la plataforma. Son plataformas interactivas. Y en este contexto tenemos, por ejemplo, a Kahoot, que es una plataforma tipo quiz, cuestionario, donde el estudiante accede con su equipo móvil o el computador y puede participar en concursos de distintas dinámicas que se establecen, pero aún así no responde a una metodología activo-participativa. Por otro lado, tenemos plataformas muy similares como Mentimeter, que también busca la interacción del usuario con la plataforma y quizás en competencia con otros usuarios. Aún no sé, esa plataforma todavía no responde a desarrollar las actividades en una metodología activo-participativa. También se puede establecer, y aquí sí que se va orientando, y la experiencia como docente que he podido establecer tanto en nivel secundario de enseñanza media como en un nivel universitario, es abocarnos en las propias tecnologías de la comunicación, plataformas como Meet, Zoom, Team, que permiten la interacción entre personas. Y la metodología que ha servido dentro de las metodologías activo-participativas es la de el basado en problemas, la metodología basada en problemas. ¿Cómo se la ha implementado como docente?
recurriendo a un problema, ya sea de matemática aplicada o intramatemática, y poniendo en contacto a grupos de estudiantes a través de plataformas de interacción social como las ya mencionadas, Meet, Zoom, Team, y que ellos puedan investigar y luego devolver el producto con la investigación y las soluciones, las soluciones del problema. Sin embargo, realizar otro tipo de metodología activo-participativas aún es realmente un desafío. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un contexto que ya presentaba muchos desafíos por la democratización que se tiene de la educación. Democratización que ha traído muchas ventajas para muchos sectores de la población. Ya estos desafíos planteaban cambiar la estructura de clases tradicionales, expositivas, frontales, sino que recurrir más al aprendizaje social, interactivo, entre personas. Sin embargo, esta pandemia nos ha puesto en un contexto de virtualidad, donde la interacción entre persona y persona se ve dificultosa, se ve interrumpida. Así, ¿qué es lo que se hace? Primero, ha habido muchos desafíos tanto desde parte de los docentes como parte de los estudiantes. Por un lado, los docentes tener que adaptar sus metodologías a estos entornos virtuales y aprender a usar las herramientas que las tecnologías de información nos brindan. Y por otra parte, los estudiantes también aprender a utilizarlas con fines educativos y profesionales. Por lo tanto, como conclusión final, podemos sacar que lo que más se sugiere en educación superior es abocarse a actividades de aprendizaje donde se pongan en juego las competencias a desarrollar, que se ha visto un tanto entorpecido por esta modalidad de educación a distancia. ¿De qué manera implementar una educación que desarrolle competencias? La sugerencia principal aparece en la metodología activa participativa. ¿Por qué? Por las ventajas que ya hemos presentado. La interacción social, el compromiso, la resolución de problemas, las habilidades de liderazgo, que son difíciles de implementar en entornos virtuales, que aún se investigan. Hay experiencias que se han logrado, pero que aún queda un gran campo de investigación en el que poder introducirse y poder desarrollar nuevas alternativas y nuevas soluciones para poder atender al estudiante dentro de un contexto virtual, para poder desarrollar actividades de aprendizaje basado en metodologías activo-participativas a través de un contexto virtual. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la oportunidad de poder exponer este tema. Se despide Juan Soto Figueroa.